Bien, muy buenas tardes, estimados participantes de los diferentes convenios del IESIP. Hoy es el segundo encuentro virtual para compartir ideas, conocimientos, contenidos, experiencias con respecto al área de inglés 2. Hoy, 15 de octubre de 2024, ya está en plataforma la actividad que corresponde a la evaluación de esta semana, correspondiente a esta semana, para que lo tengan en cuenta y desarrollen en manera oportuna, de manera responsable, las, el contenido de esa evaluación. El- la evaluación está desde el 14 y finaliza el 20 y está el material allí para que lo consulten. Y si tienen dudas, inquietudes, pues estoy también de presta para compartirles también algunas orientaciones. Deben estar atentos también a las calificaciones, a las correcciones. Si hay dudas, si no les da tiempo de presentar oportunamente en el periodo que se les indica, pues eh, lo participan y lo tenemos en cuenta para una recuperación de esas evaluaciones, nivelaciones y no queden sin presentar. La unidad número 2 son un complemento a las estrategias para la comprensión lectora, que es lo que está siendo evaluado en este periodo, en esta semana de evaluación. Y vamos entonces a dar inicio a la unidad número 3, se llama Linking Words o Connectives, que son conectores que los usamos con mucha frecuencia en nuestro idioma y por supuesto en inglés son útiles para darle armonía, coherencia y cohesión a a los textos, a las ideas, a los conceptos expresados allí, tanto de manera oral como de manera escrita. Linking words son palabras de unión o de conexión. Viene del verbo link, que significa unir o juntar, y son esas palabras, partículas o frases que nos permiten dar eh, coherencia a las ideas para que tengan una manera armoniosa y permitan una fácil comprensión. Bien, los conectores o conectivos son palabras que se usan tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Muchos de nosotros cuando estamos redactando un artículo científico, un ensayo, una tesis, nos divagamos o nos encontramos en un dilema de qué usar, qué palabra usar. Para eso es que existen los conectores, para darle esa respuesta a esas ideas, a ese texto que sobreviene, que continúa y que de alguna manera debemos conectarlo con el anterior o con el resto del cuerpo del texto. Eso no ocurre de manera, digamos, frecuente. Es muy normal, que tengamos esas dudas o esas inquietudes. Y para eso es que existen los conectivos, para darles esa unión o esa cohesión entre palabras, frases, ideas. Eh, ¿Qué le dan esos conectores o esos link words? Una forma lógica y congruente al discurso. Gracias a ellos es que podemos entrelazar palabras entre sí, oraciones o incluso párrafos completos. El propósito es transmitir un mensaje con sentido coherente, congruente y que el lector comprenda de manera lógica ese discurso. Los conectores pueden estar formados por una sola palabra, se la llaman simples, pero también puede estar formada por varias palabras y se la llama en este caso compuestos. Los conectores simples pueden ser and, that, so, or, as, y alguno de ellos
lo forma una sola palabra. Y también pueden estar formados por varias palabras como for instance, on the other hand, as a resort, eh, mm, above all, eh, for example. Hay un amplio listado de estos conectores. El secreto es darles el uso adecuado en función del propósito que van a cumplir allí en el texto. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué queremos transmitir en un texto? En este caso, en un texto escrito, pero lo hacemos de manera permanente en un lenguaje oral, en un lenguaje verbal. Nosotros, apropiándonos de estos connectives o linking words, podemos, digamos, lograr uno de los grandes propósitos del aprendizaje del inglés, que es darnos a entender. No parecer un Tarzán hablando, sino darle esa congruencia, esa coherencia, que nos hagamos entender y que logremos esa lógica del discurso. La función principal de los connectives o linking words es la de entrelazar o enlazar palabras, oraciones y párrafos con el fin de permitir la transmisión lógica de una idea. Como les indicaba previamente, sin esos conectores o connectors, las ideas quedan eh, cortadas. No quiere decir que no existan ese tipo de oraciones, pero cuando vamos a hacer un discurso fluido o vamos a dar una opinión o una idea o un concepto mucho más amplio, necesitamos recurrir a ese conjunto de herramientas que nos ofrece el idioma, como los linking words. La ubicación de estos connectors o link keyword sí puede variar. Hay connectors que podemos usar al inicio, podemos usar al final, y hay unos que van entrelazando, o sea, que van en el medio, como uniendo o empatando, enlazando esas ideas o esas oraciones. Entonces no hay un lugar específico. Y además de eso, cada uno de ellos tiene un propósito, y como tiene un propósito, eh, si damos por ejemplo, lo puedo utilizar inicial, for instance, o for example, o lo puedo colocar al final. Algunos tienen una ubicación muy, digamos, muy precisa, muy concisa, dependiendo del contexto del párrafo o de la oración de la que estemos hablando. Y eso es la base del buen uso de los conectes. Pueden estar al inicio de la oración, al final o entre las dos ideas que ya están uniendo. El lugar que ocupa va a depender de quien escribe, del estilo, del propósito y de la necesidad del que se plantea en el enunciado. Por ejemplo, si se va a hacer un énfasis eh, en una oración o se va a concluir, ellos van a tener, o sea, la misma lógica, el mismo contexto nos va a indicar dónde puede ser usado o no. Ojo, no todos son flexibles para ubicarlos en cualquier sitio, no. Hay unos muy precisos que no podemos colocarlos, por ejemplo, al inicio como en, y se queda la idea cortada, ¿no? Si están uniendo eh, coordinadamente una oración con otra, el I debería ir en el medio. Me refiero a que cada uno ocupa su lugar, pero también hay unos que son muy inflexibles en cuanto a su ubicación. Es importante también recordar que en inglés existen también cláusulas independientes y cláusulas dependientes. Estas cláusulas dependientes o secundarias dependen de una principal, y allí también hay un conector que es específico para dar esta idea clara con la que nosotros o el escritor pretende dar un mensaje. Hay algunos que por sus características se recomienda que vayan siempre en un lugar. Cuando estamos haciendo un listado, eh, los conectores, podemos decir primero, iniciamos, damos la continuidad de la oración, segundo y así sucesivamente. O cuando vamos a unir
oraciones de la cláusula principal o independiente a la cláusula dependiente, el conector debe ir en medio para que una tenga correlación y coordinen estas dos ideas. También dentro de los autores también clasifican de manera mucho más amplia estos conectores conjunciones coordinadas, correlativas y subordinadas. Esto también es una manera de clasificarla, pero se ven en los ejercicios cuando los planteemos, de modo que se identifiquen cada uno de ellos. Entre los tipos o la clasificación de los connectives tenemos los linking words de adición. Adición, ¿cuál es el propósito? Agregar, complementar ideas, dar una información adicional, explicativa o de ampliación, o puede ser de contraste incluso. Linking words quería también agregar que algunos de esos linking words pueden funcionar en un tipo o en el otro, no son, dependiendo del propósito o la función que vayan a cumplir. Entonces, por eso que en alguno de ellos lo podemos ver en otra parte de la lista, porque pueden servir para enfatizar, pero pueden servir para enfocar. Entonces, a eso se refiere, que puede tener a veces una o más de una función. Y también los conectes pueden ser una preposición, una conjunción o pueden ser algún adverbio. Entonces, y unos son muy permeables como comodines para ubicarlos porque tienen muchos sinónimos. Por ejemplo, la palabra so, podemos usarlas tantas veces porque es una palabra que se adecua a muchos contextos. Entre los conectivos o connectives de adición, no de adicción, como algunos lo responden en los ejercicios, sino de adición, es decir, agregar, tenemos en also, to, as well as, moreover. Estos connectives se usan para agregar a una idea, darle otra idea que la complemente, que le sume. Por ejemplo, I like coffee and I also enjoy tea. Me gusta el café, pero también disfruto el té. She trains cats as well as dogs and horses. Ella entrena gatos, además de perros y gatos, y caballos, perdón. Entonces, además de los gatos, además de eso, o sea, lo demás es adicional. Eso sirve para sumar ideas, agregar información. Son los conectes de adición. Hay otros linking words que refieren a causa y efecto, que son los causales, y que el propósito de ellos es dar una explicación, un motivo, una razón de algo. Ellos, en el enunciado, ellos indican el porqué de un fenómeno, de una idea. Los conectores causales se utilizan para señalar la razón por la cual algo sucede o algo ocurre, o para explicar las consecuencias de una acción. Está el because, está el because of, está el for, está el since, está el of, está el due to, está el for this reason. Es el por qué. ¿Por qué llegaste temprano? Porque mi mamá me trajo. O sea, es de dar una respuesta. Esos conectores dan una explicación, una razón, un motivo. I lost my computer. This is the reason why I didn't do my homework. He perdido mi computadora. Esa es la razón por la que no hice mi tarea. Due to I'm tired, I won't go to the meeting. Debido a que estoy cansada, no iré a la reunión. Entonces, se da una explicación. Estos eh, son ejemplos, pero el listado es muchísimo más amplio de lo que allí tenemos, ¿no? A manera de ejemplificar, pues el listado está sintetizado en algunos de ellos. También tenemos unos que refieren a la secuencia, orden, eso se le llaman conectivos secuenciales el objetivo de ellos, el propósito es enlistar o dar un orden paso a paso para las instrucciones, para procedimientos, para la secuencia. Esto lo podemos usar en el
orden de lo que lo indican, por ejemplo, los de orden como first, second, third, primero, segundo, tercero, pero también en primer lugar, secondly, en segundo lugar o seguidamente, next, que es el próximo, seguido, próximamente, then, luego, después, entonces, cuando estamos narrando una idea y como decimos en castellano, echamos el cuento, llevamos ese orden, esa lógica. Si ya da continuidad a la acción o a la idea, vamos agregando entonces a través de la secuencia con el que se presentan esos procedimientos o esos procesos o ese listado. Está, por ejemplo, at the beginning, que es al inicio o al principio, y in the end, que es al final. At first, al principio, en primer lugar. At last, que es al final o finalmente. Ellos indican entonces orden, secuencia, pasos. Hay otros que se usan para ejemplificar, que son los conectores para dar ejemplos, linking words, y ellos lo que hacen es ilustrar, dar otro punto de vista a la conversación o el escrito desde el ejemplo, reforzando también esa idea, como en un caso particular. Por ejemplo, hace 3 días se compraron 3 carros, dando un cierto énfasis, pero el énfasis más que todo es ampliar o ilustrar esa idea que se dio primeramente. Él no tiene dinero porque hace 3 días se compró 3 carros. Por ejemplo, en este caso, for instance, for example, such as, like, apart from, as an illustration, son uno de estos tipos de linking words o conectores que sirven para ilustrar o dar esos ejemplos. Some great football players have been born in Argentina. For instance, Maradona and Messi. Algunos de estos grandes futbolistas han nacido en Argentina, por ejemplo, Maradona y Messi. Fíjense que dan ejemplos, pero a la vez como enfatizan, aunque hay otros que también cumplen la función de enfatizar de manera más específica que en el ejemplo que estamos dando allí. Que son estos que vemos a continuación, conectivos o conectores para enfatizar, cuál es el propósito de ellos. Lo de ellos es resaltar, enfatizar un elemento o una idea, es destacar alguna de esa información que es relevante. De hecho, en el lenguaje oral lo hacemos, lenguaje verbal lo hacemos con frecuencia cuando queremos mostrar énfasis, nuestro tono de voz, incluso nuestros gestos, ayudan a resaltar o destacar algo que queremos decir. Esto también lo podemos hacer en forma escrita o reconocer en forma escrita con alguno de esos conectores de énfasis, como as a matter of fact, por cierto, de hecho, definitely, definitivamente, obviously, también queremos allí como destacar algo que es importante, above all, sobre todo, actually, de hecho o en realidad, indeed, es más, en efecto, de verdad, in fact, de hecho, y muchos más que no están allí en el listado, está en otro material que le voy a colocar también allí en la plataforma para que ustedes lo consulten. In fact, I can do that with my smartphone. De hecho, yo puedo hacer eso con mi teléfono. O sea, estoy resaltando, destacando, notando, haciendo notorio una parte de esa idea con un connecting que nos da ese propósito, enfatizar, destacar. Tenemos otros conectores que dan también un enfoque o una vinculación también entre esas ideas. Los conectores de enfoque o vinculación son los que permiten enfocarnos muy similarmente a los anteriores hacia un punto de vista o cambiar el enfoque de un texto. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos? As for, en cuanto a, respecto a, con respecto a, with respect to, regarding, regarding, hay varios ejemplos allí también. As regards your brother, I have no opinion. En cuanto a tu hermano, no tengo opinión alguna. With respect to what you said, I agree. Con respecto a lo que dijiste, estoy de acuerdo. Entonces, estos conectores de enfoque o vinculación
tienden a mostrar como a enfocar, a dar un punto de vista sobre una idea en particular. Y se muestra allí a través de un ejemplo. Finalmente, tenemos, no finalmente porque son los únicos, no, el listado comprende alrededor de 16 tipos de linking word o de conectores, solamente que de manera sintética para ejemplificar, para dar a conocer este contenido, se toman algunos de estos conectores e ilustrarlos a través de una presentación. Vemos allí un listado que hay de opinión como I think, I believe, in my opinion, y dan un ejemplo, I think it's great, creo que esto es genial. O sea, estos conectores nos permiten al lector o al hablante, al escritor, mostrar una opinión o su punto de vista particular. Está la edición que ya vimos, in addition, furthermore, and moreover, furthermore, hay mucho más. Por ejemplo, Ana is tall and thin. Ana es alta and thin, delgada. Tenemos lo de causa-efecto que ya vimos, como therefore, since, as a result, so, y muchos de ellos más, ejemplificados allí con I'm bored, so I'll go to the mall. Estoy aburrida, así que, por lo tanto, así que iré al centro comercial. Están a ejemplificar que lo acabamos de ver. Por ejemplo, for example, such as, for instance, like, he plays sports such as rugby and golf. Él practica deportes tal como rugby y golf. Hay unos que es para contrastar, es decir, una idea puede ser opuesta a la otra, como however, nevertheless, I'm ill, however, I will go to the concert. Estoy enfermo, sin embargo, o no obstante, iré al concierto. De manera resumida, estos son parte de los connectives o link word que se presentan en este breve encuentro, reiterándoles que van a tener la- el desarrollo, el contenido en una guía, ustedes pueden consultarla en su material de apoyo. No olviden también eh, desarrollar oportunamente las evaluaciones, mantener la interacción con el material que allí se coloca, material bibliográfico, y además hacer preguntas, sugerencias, inquietudes que puedan ayudar o favorecer el aprendizaje, que es el propósito de este curso. No es solamente el rellenar, el presentar una tarea, un contenido, sino darle también profundidad en algunos de los temas a través de la consulta, de la investigación, como ustedes bien pueden eh, desarrollarlos, preguntarlos y consultarlos, pero además de eso, presentar también propuestas y alternativas en función del material. Eh, por ello que es importante las interacciones, que ustedes conecten en estos encuentros, que ustedes interactúen, que hagan preguntas, que muestren su imagen y su interés en el aprendizaje de estos temas, que se hacen lo más, digamos, lo menos complejos posible para que queden en sus archivos de memoria y los puedan llevar a la práctica. Eh, en los ejercicios de los Linking Word se los propongo en la guía para que ustedes lo complementen, se lleven a cabo a través de la práctica, de la aplicación y se comprenda más profundamente el tema. Bien, chicos, chicas, jóvenes estudiantes, agradecido con esta oportunidad que me da la oportunidad, la universidad para poder compartir con ustedes eh, temas que forman parte
del aprendizaje, pero también por esa oportunidad de aportar algo para su formación académica, porque sé que van a ser excelentes profesionales y van a darlo todo por una carrera en la cual ustedes han puesto todo su empeño, todo su amor. Nos veremos en un próximo encuentro. Los que no logren conectarse lo ven luego por YouTube y les exhorto a que revisen el material y lo compartan entre sus compañeros, lo consulten, lo amplíen y bueno, que sigamos aprendiendo en este proceso de vida. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.